Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su bendita misericordia. Es digno de toda alabanza, digno de toda exaltación, queridos hermanos, sobre todo cuando tenemos un tiempo preciso para darle la gloria y para honrar a nuestro Padre Celestial. Lo que estoy tratando de decir es que Él se merece, como dice la palabra, hermanos, todo crédito a lo maravilloso, todo crédito, toda buena palabra, toda acción, realmente se lo merece nuestro Dios. Gracias a Él estamos vivos, gracias a Él gozamos de salud. Aunque mucho cristiano, mucha gente, quizás hermano, esté pasando por situaciones difíciles en esta mañana, en este día, y pedimos a nuestro Dios que intervenga de una manera poderosa en sus vidas, que confíen en el Señor, pero sobre todo, queridos hermanos, que el hombre se escudriñe, el hombre, hermano, revise su vida, se ponga cuentas con el Señor, porque es importante que nuestra vida siempre, queridos hermanos, tenga una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento y preguntarle a nuestro Dios por qué las cosas suceden, por qué nuestra vida a veces se mete en unas situaciones difíciles, por qué nuestra vida en veces entran en ruina, entran en perdición, entren en enfermedades, en dolencias, circunstancias difíciles. Pero nuestro Padre Celestial siempre ayuda al hombre que se arrepiente. Ayuda al hombre, queridos hermanos, que en su corazón está el deseo profundo de pedirle ayuda. Nuestro Dios es tan bueno, queridos hermanos, dice que Él ayuda hasta a los ingratos y ayuda a los malos. ¿Por qué razón es así? Para que el hombre se dé cuenta que tiene un Padre, que tiene un Dios todopoderoso que interviene y que eso le basta para que lo busque profundamente, lo busque. Por eso vivimos tiempos de muchas ausencias, tiempos de mucha lejanía, tiempos de mucha incredulidad, mucha falta de poco interés y preocupación en lo espiritual. Muchos y otros poco interés en lo relacionado con el Espíritu Santo. Los hombres poco a poco irán perdiendo esa relación con Él, ese interés con Él. Los hombres dejarán entender, queridos hermanos, que esa poca relación con el Espíritu Santo, en una falta de conocimiento de quién es el Espíritu de Dios, de que en quién habita el Espíritu de Dios, cada día se verá más evidente. Por eso el Señor está llamando, queridos hermanos, a buscar la relación profunda, la relación en la palabra, la relación en el Espíritu, la relación con Él. Lo único que puede ayudarnos es nuestra relación con Él, mantenernos firmes con Él, buscando, manteniéndonos, queridos hermanos, en ese privilegio. Pero vivimos tiempos donde la misma Escritura nos enseña, como en los días de Hechos, ni tan siquiera sabían que había Espíritu Santo. Qué importante es entonces saber y entender si el Espíritu Santo está operando en nosotros o no. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad. En el libro de Hechos dice 19, versículo 1, y aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: recibid al Espíritu Santo cuando creéis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo:
¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos de mucha distorsión de las Escrituras. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre ignora qué es el Espíritu Santo. Estos días de diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son días de mucha idolatría. Son días donde desafortunadamente hay gente que no tiene el Espíritu Santo. Una cosa es decir yo tengo, pero tienen que demostrarlo por la verdad. El Espíritu Santo no es un adorno, no es algo de que nos haga ser fantasiosos, de creer, queridos hermanos, que el Espíritu Santo es el que respalda toda actividad dentro de una iglesia, dentro de nuestra vida. El Espíritu Santo nos sirve, queridos hermanos, para verificar si realmente estamos en la verdad o no. Quizás volvemos a repetir, ¿verdad, hermano? Porque siempre repetimos esto. La gente celebrando Navidad. Este año mucho cristiano celebró Navidad. Pusieron sus árboles, aún sabiendo que es una fiesta pagana. ¿Cuánta gente va a celebrar, queridos hermanos, el Día de Reyes, ¿verdad? Cristianos celebrando el Día de Reyes cuando no es bíblico. El Espíritu Santo no respalda eso. ¿Cuánta gente hoy, en estos tiempos, celebra, queridos hermanos, todo lo que se le venga en gana? Porque ni tan siquiera han escuchado hablar del Espíritu Santo, ni tan siquiera han escuchado hablar qué es la salvación. La salvación es tan delicada para este tiempo. El diablo ha engañado a mucha gente en cuestión de cómo es la salvación, en cómo es realmente, cómo es crecer espiritualmente, cómo es la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo. Quizás la gente piensa que con estar en una iglesia o dirigir una iglesia, realmente eso es salvación o eso es el respaldo de Dios. Pero la importancia del Espíritu que nos abre el entendimiento, hermano, en la manifestación en los hijos, Dios les abre el entendimiento, queridos hermanos, a los hijos que tienen Espíritu Santo, para que puedan entender por qué razón son salvos, por qué razón es importante la salvación, porque como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace hablar de y señala quién es Jesús, pero también nos hace hablar de la importancia de la santidad, la importancia de la consagración, la importancia del celo de Dios, la importancia de lo que es estar apartados para Dios. Un día quizá vamos a sacar qué es del mundo, qué es del hombre, qué es paganismo, qué es de Dios. Y todo lo que Dios no plantó, Dios no dispuso en su iglesia, queridos hermanos, es una amenaza, porque los desvía profundamente de los propósitos divinos. Ponían un meme hace ratito, ¿no? Pusían que el cristiano en veces deja Navidad y luego deja de adorar al dios Moloch. Si usted revisa bien quién es Navidad, Navidad es el dios Moloch, que hoy todavía se celebra. Hoy se celebra ese dios Moloch. A ver si me permite al ratito poner un video que en Estados Unidos que tiene mucho tiempo y todavía es una verdad. En los
en el club Moheimian Group en Estados Unidos, donde se reúnen los gobiernos, los artistas, donde se celebran, hermano, los ritos satánicos dedicados al dios Moloch. Pero porque todo lo que es ¿cómo se llama? El dios Moloch tiene una representación en el árbol de Navidad, tiene representación en todo lo que es Navidad. Pero creyentes que todavía hoy no tienen el Espíritu Santo y que Dios, el Espíritu Santo, está obrando en su vida de ellos para que puedan entender realmente la salvación. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. No es hablar en lenguas literalmente, sino que realmente profetizar no es que yo te profetizo si el Señor te dice, sino que profetizar significa también, queridos hermanos, que llevaban un mensaje de parte del Señor, sino que ese mensaje, queridos hermanos, tenía que ver profundamente con la relación de las almas y señalar profundamente quién es el Salvador. Porque cuando venga el Espíritu Santo en la vida de los hombres, viene realmente en la vida de los ministros, de mucha gente líder, nos hará hablar realmente a las almas de la salvación y nos harán, queridos hermanos, hablar la importancia de nuestro Señor Jesucristo, de quien murió por nosotros. Por eso dice que el bautismo de Juan, dijo Pablo, dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento. Quizás todos debemos de hablar del bautismo del arrepentimiento. Las enseñanzas de Pablo, cuando vino el Espíritu Santo, era hablarles del arrepentimiento, de la importancia de estar bien con Dios. Por eso no es tiempo de celebrar, no es tiempo de fiestas paganas. Los tiempos, queridos hermanos, donde el hombre se desboque. Por eso con los días de cuando ellos celebraron a Moloch o el becerro, vemos, queridos hermanos, que dijeron, vamos y demos y celebremos a dioses ajenos que los sacaron de Egipto. Vemos la importancia, queridos hermanos, la actitud que ellos tomaron, que se sentaron a jugar. Hoy se puede venir de una celebración pagana y luego hacer como que ponerse el traje de ángel, ¿verdad? Y eso en veces a todos nosotros nos involucra, queridos hermanos, el profundo respeto a nuestro Dios, y que tenemos que cambiar nuestra actitud para mantenernos siempre en las vestiduras de salvación. Pero ¿por qué razón los bautizaban? ¿Por qué razón ellos hablaban? El pueblo de Dios tenía que estar hablando, queridos hermanos, de la salvación y de la santificación. Ese es el propósito de que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Todo aquel que se dice que es cristiano, todo aquel que se dice que es pueblo de Dios, que se dice que es un pueblo evangélico, queridos hermanos, aquellos que realmente su mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Su mensaje, queridos hermanos, es un mensaje de salvación, es un mensaje, queridos hermanos, de santificación. Pero es porque al volverse a recibir al Señor en su vida, se convirtieron en ovejas. La palabra oveja es la que va hacia adelante, la que no se aparta a su diestra, la que no se aparta a su diestra, a su siniestra, a su derecha ni a su izquierda. Aquella que se mantiene firme en la rectitud del camino de la salvación. Juan 10, versículo 2 dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando se ha sacado fuera de todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, por ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron de mí ladrones son,
y son salteadores, pero los oyeron las ovejas. Yo soy la oveja, pero el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el pastor dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Vean que dice que el ladrón no viene solamente a robar, a matar. Esta palabra se está refiriendo, queridos hermanos, a pastores, a líderes, a creyentes. La palabra ladrón. No solamente, queridos hermanos, porque quizá hay gente que pensará que el ladrón no solamente se le atribuyó a Judas, se le atribuyó a Barrabás, a un cristiano que estaba, queridos hermanos, estaba en la cruz. Y esta palabra ladrón significa alguien que se lleva a escondidas, se llevó a escondidas, alguien que roba el corazón de la gente. Si la palabra dice que significa hurtar algo robado, algo que se lleva, algo que significa defraudar, embrujar. Eso significa ladrón. Uno que actúa en subterfugios, dice. Uno que actúa a través de objetos robados, a través de ídolos, a través de artículos valiosos, animales o palabra de Dios. Entonces quiere decir que en este tiempo habrá mucho brujo que roba al mundo. Mira, hermano, todo lo que es de Dios, el mundo no lo celebra. Todo lo que es de Cristo, el mundo no lo celebra. Lo que está diciendo, queridos hermanos, de que un ladrón es aquel que roba cosas del mundo para meterlo dentro de la casa de Dios, del pueblo de Dios. No solamente es lo de Dios, lo saquea. Se robaron la palabra. Se quedan con la palabra. Dice que estos son los que rompen la palabra. Robar significa romper la comunión con Dios. ¿Usted cree que a Dios le agrada que el hombre, dígame usted, en qué parte de las Escrituras Dios establece que se celebre Navidad, se celebre, queridos hermanos, por decir Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño? ¿En qué parte de las Escrituras Dios manda que se celebren todos los días festivos del mundo? Se celebre Halloween, que se ponga árbol de Navidad, que se ponga luces. ¿En qué parte de las Escrituras menciona que el cristiano lo tenga que hacer? ¿No sabe la historia, hermano, de dónde salen lo de las luces? Esta gente no tiene Espíritu Santo. Porque eso es robar. Dice romper la comunión fraterna, romper la comunión con Dios. El pecado nos hace romper la comunión con Dios. El violar los mandamientos y ponerle otro mandamiento que Dios no estableció es romper la comunión con Dios. Están haciendo que la gente rompa la comunión con Dios. Celebrar Reyes, celebrar el San Valentín, todo eso es romper la comunión con Dios. La gente puede decir que no es cierto, pero la Biblia establece lo contrario. Porque al final son dioses. Al final son dioses que rompen la comunión. Dice que un ladrón o aquel que roba, hermano, es aquel que rompe la comunión con Dios.
¿Será que la gente, por qué, hermano? Porque en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir perdón a Dios, hermano, dice que hace, el buen pastor dice, es aquel que hace que las ovejas entren en el redil, a través del arrepentimiento, a través de las actitudes. ¿Cuántos tienen que entrar en las cosas de Dios? Mi Señor Jesús vino, ¿por qué no lo amaron? Porque Él vino, hermano, deshaciendo todo el amor hacia el mundo, hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia los afanes, hacia los vicios, hacia cualquier tipo de glotonería. Él vino deshaciendo esto. Y eso no les pareció a ellos. No les pareció. Por eso el Señor les dijo a ellos, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres. La gente quiere seguir celebrando, quiere gozar. No sé en dónde está Jesús. Jesús no es un niño. Nada más faltaba de que realmente arrullaran al niño. Las luces tienen un símbolo de huestes espirituales. Pero bueno, la gente que no tiene Espíritu Santo, que, hermano, que tiene poca relación con el Espíritu Santo, tiene falta de conocimiento y no entiende realmente lo que está pasando en el tiempo final. Son gente incrédula. Eso significa ladrón. Por eso dice que a quienes violaron estarán violando, hermano. Muchos pastores estarán violando. Ahí salieron varios videos donde pastores, hermano, se disfrazaban de duendes, se disfrazaban, queridos hermanos, de dinosaurios, se disfrazaban, queridos hermanos, de Santa Claus. Es triste a veces la decadencia porque la falta de espíritu, hermano, en la vida de ellos. La llenura del Espíritu en la vida de muchos creyentes tiene que ver con el arrepentimiento, con apartarse de las cosas del mundo. Por eso dice claramente, queridos hermanos, que no entienden el tiempo en que están. No entienden, queridos hermanos, el tiempo que tenemos que vivir. Esto no hicieron que la gente entrara en el redil, en el orden de Dios, sino que dice que hicieron que se desviaran de la verdad. Mucho pastor, mucho líder, mucha mujer que se dice pastora, están desviando completamente a un pueblo. No los llevan a la consagración, no saben ni tan siquiera qué es consagración. No saben que tan siquiera qué es apartarlos para el Señor. Por eso dice que los están sacando del redil. Un ladrón es aquel que embruja a la gente, que hechiza a la gente con sus encantos, de tal manera, hermano, que hacen que las cosas del mundo las vean atractivas dentro de la casa de Dios. Que el paganismo, las fiestas mundanas, todo se ve atractivo en la casa de Dios. Según ellos no tiene nada de malo. Lo punto es que no lo pueden demostrar bíblicamente. No tienen ni tan siquiera el poder para enseñar lo contrario. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, muchos ni tan siquiera sabrán que existe Espíritu Santo. Ni tan siquiera han sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace hablar del mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la salvación, el mensaje de la consagración, el mensaje de la santificación. Por eso dice el Señor que yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es la puerta de la salvación. Pero hay religiones, hermanos, que quieren tomar el lugar de Dios. Las ovejas, realmente las ovejas de mi Señor Jesús, queridos hermanos, son aquellos que entienden que mi Señor Jesús realmente es el que dio la vida por ellas. Él fue el que realmente murió por ellas. Dios dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Vean que no dice el hombre, dice las ovejas. Las ovejas, queridos hermanos, es aquella que esas ovejas, el Señor le llama ovejas a un hombre, a un creyente, queridos hermanos, que
que lo mira espiritualmente. Uno que la palabra oveja significa el que camina hacia adelante. Algo que camina hacia adelante. Algo que va hacia la verdad. Las ovejas de Dios siempre caminan buscando la verdad. Alguien que está al cuidado, dice alguien que se pone al cuidado y en posesión de Dios. Alguien que se pone en las manos de Dios. Esa es una oveja, el que se pone en las manos de Dios, no en las manos del hombre. Imagínense qué confianza le puede dar, hermano, una oveja que confía, hermano, en un pastor que le enseña a celebrar de todo. Mientras mi Señor Jesús vino a apartarlos de estas actividades mundanas, paganas, los pastores, los líderes les están entregando todo. Le están haciendo todo lo contrario. Por eso dice que son ladrones, porque se robaron la palabra. Ellos están tergiversando la palabra como quieren. Pero la oveja no. La verdadera oveja de Cristo sabe, hermano, que su Señor, que mi Señor Jesús, hermano, no les enseña eso. No les enseña eso. Una oveja es aquel que pone en sus manos la dirección, su enseñanza. Eso significa, dice también la palabra oveja, significa en términos, un creyente cariñoso, o sea, un creyente, creo, en términos cariñosos, alguien que es amado por el Padre. Qué rico es entender que somos amados por nuestro Dios, porque entregamos nuestra confianza a la enseñanza, a la verdad. Por eso tenemos que confiar en la verdad, tenemos que amar la verdad, tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos hable realmente la verdad. ¿Por qué no la gente no le pide a Dios que si los días festivos realmente es la verdad o es una mentira? Las ovejas de Cristo siempre claman a Dios que les enseñe la verdad, que les hable la verdad, por muy difícil que sea. Ese es el propósito de una oveja. Aprender la verdad, ser enseñado en la verdad, que camine en la verdad. Ese es el propósito de un cristiano salvo, que no sea engañado. Imagínate cuánto si le preguntaran, por eso la Escritura nos enseña que el que miente seguirá mintiendo. ¿Por qué razón? Por eso dice que el que engaña seguirá, dice que va a ir engañando, va a ir de mal en peor. ¿Cómo le van a decir hoy a la gente? Imagínense en qué se van a enfrentar. A decirles que Navidad, que Santa Claus, que el árbol de Navidad, que poner arbolitos, que poner luces en la casa, no es de Dios. ¿Cómo se lo van a decir? Que celebrar Semana Santa, que celebrar todos los días festivos, Halloween, Día de Muertos, no es de Dios. ¿Cómo se lo van a decir? Y la única manera de que mantener a esa iglesia, a esos hermanos, es creándole otra mentira. Por eso dice que van a ir de mal en peor enseñando, hermano, porque les están robando el corazón de la gente. Les están robando la palabra, de la verdad. ¿Cómo es posible que sigan engañando a la gente? ¿No se dan cuenta que para que ser salvos se necesita hablarles la verdad? Decirle realmente qué propósito tiene, qué crecimiento tiene, qué madurez tiene. Le robaron la comunión con el Señor en lugar de tener comunión con Dios. Realmente los distanciaron del Señor. Por eso la oveja, queridos hermanos, la oveja debe de buscar un pastor, no una pastora, un líder, un pastor, un apóstol,
un hombre que realmente le enseñe la verdad. Aunque se oiga demasiado cruel, enseñe la verdad. ¿Con qué cara le van a decir luego a la gente que eso no se celebraba? Les hicieron perder mucho tiempo. Pero ahí están mal enseñando. Todo esto va a traer consecuencias si no se arrepienten. El bautismo del Espíritu Santo era arrepentimiento de la verdad. Era arrepentimiento. Ese es el, hermano, ese era realmente el bautismo. El bautismo del arrepentimiento es hermano, es pedir perdón por las malas enseñanzas. Por las malas enseñanzas. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, les enseñó que estaba mal. Les enseñó que estaba mal. Les enseñaron que ese no era el camino. Ese no era el camino de la salvación. Ese no era el camino de la santificación. Ese no era el camino. Ese no es el camino para llegar a Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, nos hablará la verdad, nos guiará toda verdad. Por eso lo dice en el libro de Juan. Y cuando venga el Espíritu Santo, nos hará saber las cosas. Dice que nos guiará, dice en Juan 16, versículo 13. Por eso, qué importante, queridos hermanos, es entender que cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida, pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, les guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará. Hablará toda la verdad. Por eso la oveja tiene que pedirle al Señor, el que es oveja, el que es de Cristo, le tiene que pedir. Entonces, usted tiene el deber de preguntarle a su pastor o a su mal llamada pastora que le muestre bíblicamente si Navidad o todos los días festivos o todas las fiestas paganas realmente es un mandato de Dios. Vaya y pregúnteles. Que no te saque con lenguajes, que no te saque sentimientos, que te saque Biblia y hasta donde Dios lo dice que el pueblo de Dios lo celebre. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces dice que, hermano, entonces Sara les hablará la verdad. Esto no es de Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios. Ese es cuando decimos un mandato. Por eso la blasfemia que se va a suscitar en estos tiempos fuertemente, permíteme tantito porque pasan muchos aviones por aquí. Ya es una blasfemia poner palabras en la boca del Señor que Él no dijo. Parece ser que Dios está diciendo que hay que celebrarlo. Son palabras que son muy cuidadosas, que tenemos que tener mucho cuidados, hermano, porque estamos diciendo, el hombre dice que es Dios quien lo dijo. Por eso dice que hay ovejas que escuchan a un extraño. Escuchan a un extraño. Él los guiará toda verdad. Y por eso, queridos hermanos, es importante entender, cuestionar por qué lo dice la Escritura. ¿Por qué no lo dice la Escritura? Por eso, para ser ovejas hay que, hermano, hay que ser bautizado, hay que ser sellado por el Espíritu Santo, porque hoy es el tiempo donde la gente tiene que reclamar y decirle a sus pastores que les enseñen la verdad. Y si lo que están diciendo, están haciendo realmente es la verdad. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios enseña que hay que celebrarlo? Y sobre eso tenemos que caminar, porque eso dice las ovejas oyen mi voz y me siguen.
Mucha gente está siguiendo pastores, líderes, queridos hermanos, que en realidad no están enseñando la verdad. Que porque todo mundo lo hace, hermano, piensan que es una verdad. Por eso dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él guiará toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Nos guiará la verdad, nos hablará la verdad. Por eso el bautismo del arrepentimiento es pedir perdón, hermano, por las malas enseñanzas. Por las malas enseñanzas. La gente hoy no, y si no quieren arrepentirse porque la gente, ¿qué les va a decir, queridos hermanos? Pues lógicamente, la lógica es, y la Biblia dice que los engañadores van a ir engañando, pero también van a ir siendo engañados, lo que representa que para cubrir esa mentira tienen que inventar otra mentira. Van a ir mintiendo, por eso son los que amaron la mentira. Y cuando aman, la gente ama la mentira. Aman la mentira porque enseñaron, hermano, mentira. Ahorita, ¿qué celebración viene para que prepárense para otra celebración? Están esperando los días de celebración. ¿Qué otra celebración esperan la gente? Cada año hay iglesias donde se preparan ya y ya pues ya terminó ahorita Navidad. Ahorita nos viene otra celebración. Ahorita nos viene Día del Amor y la Amistad. Ahorita nos viene ¿qué te puedo decir? No sé qué más puede venir ahorita. Semana Santa, Carnaval, no sé qué más se me viene a la cabeza que viene, hermano, para el Día de Reyes, ¿verdad? ¿Cuánto van a celebrar los días de Reyes? Buscando esos muñequitos. ¿De dónde sacan eso, hermano? Dice que con todo engaño. Dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, miren lo que dice. Miren lo que dice. Precioso, dice que por medio de la santificación, por medio del bautismo del Espíritu Santo, conocieron la verdad. Por eso cuando la gente está luchando por medio que no entiende la verdad, porque le falta Espíritu Santo, le falta de comunión con el Espíritu Santo. Por eso hay gente que lucha con la verdad, porque quieren que la Escritura les diga otra cosa, quieren que Dios les diga otra cosa. Están esperando una respuesta equivocada. Por eso dice que cuando ellos no amaron la verdad, entonces Dios les envió un poder engañoso para que no se pierdan, para que se pierdan. La oveja, el que es pueblo de Dios, la oveja, siempre va a pedirle a sus ministros, siempre va a pedirle a sus líderes que les diga la verdad, que les enseñe la verdad, por muy cruda que sea o por muy cruel que sea, siempre va a exigir que les digan la verdad. Claro, esto no es para todos, porque no todos aguantan la verdad, porque la verdad duele. La verdad realmente, queridos hermanos, no es agradable. No todos tienen la capacidad de oír una verdad. Por eso dice la Escritura que cuando, hermano, hay una tristeza que viene del mundo y una tristeza que provoca, hermano, la verdad. Nos causa tristeza, nos causa aflicción, en vez de dolor, una verdad, nos causa mucha molestia una verdad. Nos molesta que nos digan la verdad.
Nos molesta que nos hablen con la verdad. Pero la característica de una oveja, de un pueblo de Dios, de alguien que es salvo, es que aunque le duela, siempre va a exigir que le digan la verdad. Y lo deben de exigir a sus ministros. Claro, hay muchos que lo van a disfrazar, porque dice que son aquellos que son brujos, dice que son brujos. Fascinan, encantan a la gente de tal manera que una mentira termina siendo una verdad. Pero acá dice que la verdad tiene que terminar en santificación. La verdad tiene que terminar en santificación. Esa es la verdad, no en diversión. Eso es la diferencia. En santificación, no en diversión. ¿Cómo terminó en los días de Moisés? ¿Cómo terminó ese culto de santificación que traía primeramente la palabra Moisés? Terminó en diversión. No terminó en santificación, terminó en diversión, porque dice que el pueblo se sentó a jugar. O sea que, queridos hermanos, que no tomaron en serio la palabra de Dios, las advertencias de Dios. ¿Por qué no querían a Moisés? Porque rechazaron el liderazgo de Moisés. Porque Moisés les decía la verdad y eso no les gustaba a ellos. Levantaron mejor, hermanos, estaban más de acuerdo con Aarón. Aarón les complacía lo que ellos querían. Si ellos querían fiesta les daba. Si ellos querían jugar con el evangelio, les daba juego. Yo, la verdad, soy poco de hermano de entender que hay gente que se comportan como niños, gente ya grande como niños, que no toman con seriedad, queridos hermanos, realmente el culto a Dios. Realmente, queridos hermanos, realmente no se puede jugar al evangelio. Dice que estos son los ladrones. Estos son los ladrones, aquellos que robaron el cariño. Son aquellos que dice que son que los hacen avanzar, pero hacia lo malo. Un ladrón dice que es aquel, queridos hermanos, que le roba. Le roba, queridos hermanos, el corazón, le robaron a Dios la palabra. Dice que llevarse a una oveja a escondidas. Imagínese. Llevarse una oveja a escondidas significa embrujar. Por eso el Señor dijo, Pablo dice en Timoteo, en Gálatas 3, ¿quién les embrujó? ¿Quién les hechizó? ¿Quién nos encantó? Que habéis comenzado en el espíritu y habéis terminado en la carne. Llegará el tiempo, queridos hermanos, donde todo aquel que sea bautizado por el Espíritu Santo, o todo aquel que tiene Espíritu Santo, le va a exigir a sus pastores, a sus líderes, que les hablen la verdad. Que les hablen la verdad. Pero estos son porque se convirtieron en ovejas. Que les hable realmente las cosas como son. Esa es una oveja. Ese son el pasto que busca la oveja. La oveja busca el pasto, la enseñanza de la verdad, de la guianza de la verdad. No se va a conformar por ser un simple creyente. Se va a estar la única manera que va a mantener contento a una oveja, a un creyente genuino, es que va a descansar en la verdad.
Vas a ver que la verdad lo hará caminar en la rectitud. Lo hará decir estoy bien o estoy mal. Porque lo único que tiene que saber la oveja es cómo está caminando, cómo está siguiendo a Cristo. No puede jugar, no puede divertirse en este tiempo. Porque de eso consiste la salvación. Ladrones dice que vinieron a robarles, dice, los tesoros. O sea, dice que son ladrones que con falsas pretensiones de señorío. Les prometieron libertad, pero les dieron libertinaje. Vamos a celebrar de todo. Vamos a hacer todo. ¿En qué problemas están aquel pastor o líder, queridos hermanos, que le da a las ovejas la libertad para que todos celebren? Lo metan dentro de la iglesia de Cristo. Porque la misma escritura dice que les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos del pecado, son mismos esclavos de corrupción. Llegará el día. Llegará el día. Por eso la misma escritura nos enseña en Apocalipsis, nos enseña en la palabra, que llegará el día donde mucho pueblo de Dios maldecirá a Dios, maldecirá a sus pastores. Y le van a decir, ¿por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué no nos hablaste la verdad? Un día te van a la gente, a los pastores, los van a maldecir, los van a quien sea del líder que esté dirigiendo, a todo aquel que tenga conocimiento y esté enseñando mentiras. Amaron la mentira. La verdad solo tiene que terminar. ¿Cómo sabemos que es una verdad? Porque termina en santificación, termina apartando al creyente de toda la influencia del mundo, toda la influencia del paganismo, toda la influencia del humanismo. Esa es la verdad. Terminará en santidad. Terminará en santidad. Por eso dice que la santidad, hermano, tendrá como fruto, dice hermano, el fruto, la salvación tiene como fruto la santidad. Y eso es importante entenderlo. Por eso hay que ser exigente. Que realmente nosotros exijamos el camino de la verdad. Que se nos hable con la verdad. Llegará el tiempo, llegará el día donde, queridos hermanos, habrá un pueblo que realmente exija la verdad. Un día dice en el libro de Romanos 6, versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está. Es más claro ni el agua. ¿Qué tuvieron como fruto? Tuvieron como fruto, queridos hermanos, la santificación. Todo aquel que es salvo tendrá como fruto la santificación. Todo aquel que es salvo tendrá como fruto la santificación. ¿Todo a base de qué? A base de la verdad. Usted debe de exigir como oveja. Una oveja exige, no es que exija, sino a mí me enseña la verdad. No, hábleme la verdad. Ese es el buen alimento que busca la oveja. El buen alimento que busca la oveja es, hermano, es la verdad. Que le hable la verdad. Por eso el pastor, hermano, tiene que hablar siempre la verdad. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra pastos tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con lo verde, con lo que tiene vida.
lo que hace reverdecer a un creyente, lo que hace producir frutos. Eso significa pastos, alguien que reverdece, alguien que, hermano, que retoña, alguien que vuelve a la vida. Lo único que puede hacer que un creyente vuelva a la vida es la verdad. Es la verdad. Que hace que un creyente tenga vida en su vida realmente es que Dios nos hable la verdad. Pero ¿quién está dispuesto a escuchar la verdad en estos tiempos? Tenemos que clamar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Señor, háblanos la verdad. Háblanos los ojos de la verdad. Enséñame la verdad. Aliméntame con la verdad. Quiero entender la verdad. Esa es la oveja. Y la oveja, ¿y Dios qué va a hacer, hermano? Si no le dan pastos, le enseñan la verdad, un día va a buscar, porque la oveja está diseñada para comer la verdad, no la mentira. Por eso dice, no hará caso al extraño. Todo pastor, todo líder que no enseñe la verdad, le van a quitar las ovejas y se van a quedar con los cabritos, con mucha gente desobediente, con mucha gente iguales a ellos. Iguales a ellos. ¿Quiénes siguen a los extraños? Pues los que son iguales a ellos. Danos diversión, danos Navidad, danos Semana Santa, danos días festivos, danos. Sí, vamos, somos la iglesia de Cristo. No, dice que estos son los extraños, los que no tienen al Espíritu Santo, a los que no claman y les dicen, enséñanos la verdad. Qué importante entonces, por eso dice la Escritura, hermano, en Romanos 10, versículo 8, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vean que aquí dice serás salvo, no dice eres salvo. Dice que serás salvo. Por eso la salvación dice serás, no dices eres salvo. La salvación, queridos hermanos, tiene como requisito hasta el último día de nuestra vida amar la verdad. Porque si algo es delicado en este tiempo, es que la gente piensa que los años realmente los salvan. O estuve una vez en una iglesia. No, es hasta el último día de nuestra muerte. Mateo 24, versículo 13 dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí vemos una afirmación de quiénes son los salvos. Los que perseveran hasta el fin. Los que se mantienen hasta el fin, estos son los salvos. Por eso es hasta el último día de la muerte. Por eso creo yo que lo más peligroso de la salvación es que cuando alguien queda viejito o ya pasó de edad de grande, piensan que, hermano, que es cuando más delicado está el asunto o cuando alguien va a morir. Por eso nos enseña claramente que las ovejas de Dios, el Señor les llamó los benditos de mi Padre. Amaron la verdad, buscaron la verdad. Las ovejas, para alguien sea salvo, tienen que buscar la verdad hasta el último día de sus vidas. La oveja tiene que exigirle a sus pastores que le hablen la verdad, porque de ello depende su salvación. Y la verdad tiene que tener como fruto la santificación, no la diversión, sino la santificación. ¿Por qué habrá mucha mentira en este tiempo, el tiempo de la apostasía? Porque mucho pueblo, tanto líderes como pueblo, no están pidiendo que se les hable la verdad para ser salvos. Están confiando de que son salvos, pero como la iglesia tiene como fin el arrebatamiento, hermano, les faltó algo. Les faltó tener como fruto la santificación. Están escuchando a mucha gente bruja, porque ladrón significa brujos,
aquellos que encantan a la gente con emociones, aquellos que se roban la palabra de Dios con tal de, se roban a las ovejas, mire hermano, por medio del corazón, por medio del sentimiento, por medio de la amistad, por medio de la familia. Por eso hay mucho ladrón de ovejas. Se están robando a la gente por medio del corazón, no por medio de la palabra. Son muy emocionales. Estamos en el tiempo donde para que realmente la oveja sea salva, va a exigir a sus pastores que les hable la verdad. Y la única manera de que no les quieran hablar la verdad porque tengan miedo a reconocerlos es porque, queridos hermanos, tienen miedo o no se arrepienten, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre la vida de un creyente lo hará arrepentirse de la mentira. Decir, estoy mal enseñando, estoy mal actuando, no estoy obrando conforme a la verdad. Por eso pedimos hoy que en esta mañana venga el bendito Espíritu Santo y nos bautice, porque nos guiará toda la verdad y nos hablará la verdad. Entonces provocará en nosotros el hambre de pedir que nos hable la verdad. No importa cuánto duela, no importa cuánto nos enoje, pero la verdad es la verdad. Si tú tienes un pastor que se preocupa y te habla la verdad, dichoso eres, porque te está apartando para el Señor, porque eres una oveja, porque la oveja tiene que exigir la verdad. Pide que le hablen la verdad. Y esa es la característica de un pueblo de Dios, de un pueblo querido que es salvo, que es bautizado con el Espíritu Santo y que son los llamados benditos de mi Padre. El Señor lo dijo, ¿verdad? Cuando dijo Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan benditos, benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Aquellos que amaron la verdad. Los apartará. Aquellos que tomaron muy en serio la verdad y ya quiero que se sentaron a jugar. Imagínense que hay una iglesia donde te esté pidiendo, vamos a celebrar de todo. ¿Qué es festividad? Esos son los cabritos. Esos son los cabritos. Una iglesia, pastores, eso lo digo, lo está profetizado que para en este tiempo iban a haber pastores, líderes, payasos, predicándole a los cabritos, no a las ovejas, a la gente que quiere diversión, a la gente que quiere jugar, a la gente que quiere, hermanos, celebrar de todo. Esos son los cabritos. Estos, en lugar de exigirle a sus pastores, a sus líderes, que les hablaran la verdad para santificación, pidieron, hermanos, que les hicieran un becerro de oro, que les hicieran diversión, que les hablara de dinero, que les hablara de prosperidad, que les hablara de fiestas. Estas son las iglesias pastoreadas que pastorean un pastor extraño que pastorea cabritos. Pero hay una iglesia, hay un tipo de creyente que la propia iglesia le está diciendo, no quiero diversión, no quiero jugar, quiero oír la verdad. ¿Por qué habla así una oveja? Porque ha sido bautizada con el Espíritu Santo, porque ha sido llena del Espíritu Santo. La creyente que ha sido o que tiene el Espíritu Santo exigirá que se le hable la verdad, exigirá que le prediquen la verdad, porque tiene como fin, busca tener como frutos la santidad. Y eso es lo que importa.
que se nos hable la verdad. Es lo que realmente tiene para poder ser salvo. No creer que soy salvo, sino tener la seguridad que soy salvo. ¿Por qué? Porque busco y exijo que se me hable la verdad. Así que es el tiempo donde hay que pedir que el Espíritu Santo realmente nos bautice. Por eso Pablo les dijo que el bautismo tenía que ver con el arrepentimiento. Cuando vino el Espíritu Santo, les habían mal enseñado, les habían ocultado la llenura del Espíritu Santo, les habían ocultado que exhibía Espíritu Santo, les habían ocultado la verdad. ¡Qué tremendo, hermano! Qué tremendo que aquellos que fueron a predicar a ese pueblo les ocultaron al Espíritu Santo para que no supieran la verdad, para que no exigieran la verdad. Bendito Dios. Esto me abre mucho los ojos a mí esta mañana. Pedir a nuestro Padre Celestial que realmente sean bautizados. Seguiremos hablando la verdad. Aunque haya mucha gente que se moleste, pero al final vemos que hay un cambio profundo. Bendito Dios, hermanos, que tiene su lugar donde se habla la verdad, donde se pastorea realmente a ovejas y no a cabritos, que te estén exigiendo que vamos a celebrar esto. ¿Y qué festividad? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? No, hermano, esos son cabritos. Que solo piensan en diversión, solo piensan en festividades, pero no piensan en la santidad. No piensan realmente ser exigidos en la verdad. Pedimos entonces que seamos llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Que haga que realmente cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona, lo hace arrepentirse. Le dice: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi vida. Gracias por hablarme la verdad. Gracias por abrirme los ojos. Tienes que darle las gracias a Dios por eso. Por eso la salvación de este tiempo exige santidad, porque la iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, es la que se va a ir en el arrebatamiento. Pero para que eso suceda, tiene que haber una exigencia sobre la verdad. Aquellos se perdieron porque amaron la mentira, no quisieron cambiar. No fueron bautizados en el Espíritu. Entonces, creyentes que no han sido bautizados en el Espíritu, creyentes que el Espíritu Santo no está operando, a ellos no les importa decir la verdad. A ellos les importa engañar a la gente con palabras que no dice el Espíritu Santo, que no dice la palabra, que no lo pueden demostrar, porque tendrá como fruto la santidad. Y eso no lo pueden demostrar. Es tiempo de arrepentirse, de dejar de amar la mentira y amar la verdad. Exigir que se nos hable la verdad, que nos den de alimento la verdad. La oveja que es bautizada con el Espíritu Santo clama la verdad, ruega por la verdad, pide que se le abran los ojos, pide que se le abra el entendimiento, porque de eso depende su salvación, depende de la verdad. Ven a Cristo, hermano, pero exiges la verdad. ¿En qué nombre eres salvo? Que te hablen de Jesucristo, no de María, no de ningún santo ni nada, porque nadie va a ser salvo por ningún otro nombre. Ven a Cristo, arrepiéntete, pedimos perdón al Señor y que se nos hable profundamente la verdad para ser salvos, para tener como frutos la santidad. Todo aquel que tiene Espíritu Santo y él ha sido bautizado con el Espíritu Santo exige que se le hable con la verdad. Pide a sus pastores: háblame con la verdad, no me ocultes la verdad. Algunos, vuelvo a repetir, le va a molestar, se va a enojar, pero cuando la verdad es la verdad, causa tristeza, causa enojo, pero luego provoca el arrepentimiento. Dice: tiene razón,
Tiene razón. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bienaventurado tú si tienes un ministro que realmente te hable la verdad. No te enseña a jugar, no te enseña la diversión, sino te enseña a caminar en la verdad para poder ser salvo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Hermano, hoy es tiempo de volver a la verdad. Es tiempo de bautizarse en el Espíritu. Muchas gracias por su tiempo. Y habla la verdad, hermano. No importa si la gente se va, no importa si la gente quiere seguir. Esos son los cabritos que exigen diversión, que exigen, hermano, fiestas. Pero hay un pueblo que exige santidad, que exige la verdad. Háblale la verdad, que es lo que importa. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos y saludos.